Bueno, siendo las 8:05, vamos a dar inicio al webinar de hoy. Hoy día lo que hemos preparado un poco es una presentación sobre la coyuntura electoral para poder darles más información, no solo sobre lo que está ocurriendo, sino también sobre cómo navegar este tipo de situaciones y cómo Sur Investments ha preparado distintos vehículos para poder reducir los riesgos y navegar este tipo de coyunturas. Para la presentación de hoy día estará a cargo de Leonardo Baptista, Head Advisor, Iván Zárate, que es el gerente general de Fondo Sura, y también a mi cargo como advisor, Stipe Kasic. Adicionalmente, hemos invitado a José Luis Cabrera, vicepresidente de Renta Variable y Fund Manager del Fondo Acciones Perú, para que nos acompañe en la sección de preguntas. Recuerden que pueden dejar cualquier pregunta o comentario en la llamada para que al final la podamos resolver. ¿Me ayudan pasando por favor la siguiente lámina? Antes de empezar, comentarles que la información aquí detallada, así como cualquier otra información que Sur Investments publique a través de cualquier medio, es de su propiedad. En ningún caso esta presentación, ya sea en su totalidad o en partes, podrá ser copiada, reproducida, divulgada o comercializada sin autorización expresa de Sur Investments en su calidad de autor o titular de los derechos de propiedad intelectual. Sin más, los dejo con Iván Zárate, gerente general de Fondo Sura, para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Stipe, y buenos días con todos los inversionistas que nos acompañan el día de hoy. Como bien mencionaste, Stipe, bueno, y todos pues estamos viviendo un momento, digamos, político, digamos, una situación que naturalmente agrega volatilidad y cierta incertidumbre a los mercados financieros, principalmente locales, y en este contexto es que hemos querido traer a la mesa esta presentación para poder darles información, cómo estamos viendo la economía global, la economía local, los efectos que puedan tener sobre los portafolios. Y los invitamos desde ya a dejar sus preguntas. Vamos a dar un buen espacio a las preguntas para poder absorber las dudas que se presenten. A ver, yo voy a empezar hablando de la economía global antes de pasar al tema local que lo desarrollará Leonardo, porque creemos que es importante, sobre todo en contextos como el que estamos viviendo el día de hoy, un escenario, una suerte de shock específico en Perú, no perder de vista cuál es el panorama global, ¿no? Digamos, siempre bajo la premisa de la vista de un inversionista global, diversificado. Creemos que esta vista más general es la que por la que se debe iniciar cualquier tipo de análisis, ¿no? Entonces, no nos desliguemos, así digamos el contexto puede parecer complicado, complejo, de cuál es este escenario global sobre el cual los portafolios responden principalmente, dado los factores de riesgo asociados. Es cierto que el escenario electoral puede agregar y va a agregar volatilidad a los activos locales principalmente, pero siendo estos parte de un portafolio global, creemos que partiendo de este análisis más macro, es que se pueden llegar a mejores conclusiones. Entonces acá, me acompaña con el siguiente slide, yo les voy a comentar brevemente qué es lo que estamos viendo, digamos, para tener una suerte de línea base sobre el cual Leonardo va a poder profundizar en los aspectos más locales. ¿No? En términos globales, no olvidemos que estamos en un contexto de shocks geopolíticos, ¿no? que datan de hace varios años, donde el conflicto entre Estados Unidos e Irán es, por así decirlo, un punto más, ¿no? O un evento adicional a toda esta historia que nace hace varios años, ¿no? No se puede ir tan lejos como el año 2022, digamos, el conflicto de Rusia y Ucrania, y diversos conflictos que o eventos de riesgo que se han ido sucediendo en el tiempo, ¿no? Entonces estamos hoy en un contexto en el cual tenemos incertidumbre todavía sobre la elaboración de este conflicto. Digamos,
Esto ha generado una volatilidad en los mercados financieros en general, mercado tanto de renta fija como renta variable. Digamos, la gran pregunta en este momento es cuál es la duración, cuál sería la duración de este conflicto y cómo eso implicaría o afectaría las expectativas de inflación y finalmente los efectos en las tasas de interés, ¿no? Nosotros cuando hemos hecho el análisis y hemos presentado anteriormente a los inversionistas, mantenemos la tesis o partimos del análisis de cuáles son los incentivos para las dos partes en conflicto, tanto Estados Unidos como Irán, y sobre esa base cuál podría ser el plazo, pues si estamos hablando de un plazo muy extendido, un plazo, digamos, de semanas, sobre el cual se podría gatillar una suerte de desescalamiento progresivo, ¿no? Y esa base, ese análisis, lo hemos ido manteniendo en el tiempo. Hoy en día nuestro punto de vista se mantiene en este evento. O sea, creemos que los incentivos de ambas partes están alineados para que el conflicto no sea muy extenso en tiempo, ¿no? Y por lo tanto los shocks que hemos tenido de, digamos, precios al alza en petróleo, que a su vez generan presiones inflacionarias, debería tener efectos relativamente acotados, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? Bajo ese punto de vista nosotros vemos este conflicto no como un cambio estructural de régimen, sino como un shock de volatilidad, que es lo que se ha ido dado el análisis de incentivos que tenemos por ambas partes. Eso es sumamente importante mencionarlo como, digamos, idea global, sobre la cual también hay que señalar que estos efectos pueden sí tener, digamos, hay efectos regionales distintos. Por ejemplo, hay vulnerabilidad o apreciamos más vulnerabilidad en Europa y Japón por sobre mercados como los de Latinoamérica o mercados emergentes del Asia, todo lo que es ex-Japón, que vienen a tener, pues, por ahí efectos diferenciados, ¿no? Y eso también es importante señalarlo dentro de un contexto global o dentro de la conformación del portafolio global de inversiones. Respecto a las tasas, nosotros vemos que el mercado hoy día no está descontando recortes, dadas las presiones inflacionarias. Digamos, naturalmente, el mercado, esperando cierta presión inflacionaria, no esperaría un recorte, porque, digamos, eso podría exacerbar la inflación, pero nosotros, siendo consistentes con la premisa de desescalamiento progresivo, creemos que podría haber un recorte más en lo que resta del año. Lo que sí, digamos, no vemos es muchos recortes adicionales o recortes adicionales a lo que estamos previendo. Y la base, como vuelvo a mencionar, de todo este análisis es la duración del conflicto, qué tan extenso se pueda, o la extensión, digamos, del plazo de este conflicto finalmente. Eso es como primer análisis. Como segundo análisis, me acompañan por favor con la siguiente diapositiva. Acá lo que les quiero mostrar es, ya digamos, aterrizando a lo que, digamos, a la realidad peruana, nuestro view preelectoral, ¿no? Que de alguna manera, digamos, entendiendo que estamos todavía con un escenario de incertidumbre, no lo hemos modificado, ¿ok? Y esta es una información que nosotros además compartimos a todos los clientes a través de la visión mensual de inversiones. A ver, igual, partiendo de la base de cuál es la situación en términos de actividad, o PBI, e inflación. Recordemos que el año pasado, 2025, y el año en curso, lo que viene a ser la actividad o PBI, ha estado creciendo cerca de su potencial. Hemos tenido un año récord en términos de inversión privada y en términos de intercambio, en términos absolutos, muy buenos resultados, donde consideramos que estamos creciendo cerca de lo que es el PBI potencial, ¿no? Ciertamente, sí hay, digamos, estructuralmente, o podría haber estructuralmente un efecto de las elecciones en incrementar ese PBI potencial, que creemos que podría haber una oportunidad, ya más adelante comentaremos.
El niño, ¿no?, sigue siendo un riesgo que podría deteriorar esta previsión. Sin embargo, digamos, digamos, la impresión de que no sería un factor de riesgo relevante, pero claro, obviamente hay que monitorear. En términos de inflación, hemos tenido un cierre, una inflación dentro del rango meta. Sabemos que han habido escenarios como el tema del gas, el tema, digamos, de Irán, Estados Unidos, que puede generar, digamos, cierta presión puntual al alza, ¿no?, temporal, pero en términos generales vemos que la inflación está, o las expectativas están ancladas, y esa es la base además con la cual el Banco Central de Reserva está ejecutando su política monetaria. Nosotros, antes de las elecciones, ya habíamos ejecutado cambios en nuestro view de la renta variable y la renta fija local, en términos, digamos, con el fin de neutralizar los portafolios, dada la volatilidad esperada, que uno naturalmente espera en periodos electorales en el Perú. Vemos ese análisis y esa visión, nosotros la plasmamos hace ya varias semanas atrás. En términos de tipo de cambio, digamos, nuestra visión estructural, también, digamos, positiva del sol frente al dólar, aunque de nuevo, recordando pues que los escenarios de volatilidad o de elecciones pues generan una volatilidad adicional, ¿no? Ciertamente esta recomendación, que fue la recomendación preelecciones, está en revisión continua, ¿no? Eso es natural, pero sí es importante traerles a ustedes, o sea, cuál fue dónde nos encontramos parados previo a este evento electoral. Entonces, bueno, con esto quiero concluir esta introducción, agradeciéndoles una vez más la participación a todos los inversionistas conectados. Yo le voy a dar el pase a Leonardo, nuestro líder de asesoría, para que pueda comentar ya la situación local. Gracias, Leo. Gracias, Iván. Bueno, buenos días a todas las personas que se han conectado. De hecho, estamos viviendo momentos relativamente complejos, repitiendo una vez más el escenario del año 2021. Seguramente con algunas características distintas que vamos a revisar ahora. Y dentro de ese escenario, como dijo Iván, hemos ido preparando algunas alternativas que los clientes vayan observando en caso se den cualquiera de los dos escenarios, porque creemos nosotros que las posiciones deben ser transversales en las inversiones, independientemente de los candidatos, solo que en este caso toma pues más relevancia. Entonces, ¿cuál es el panorama que tenemos hoy día? ¿Ya? Si me ayudan con la siguiente. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy? A ver, dentro de ese escenario, más o menos tenemos entre el 93 y 94% de las actas que han sido contabilizadas. Obviamente, quien se ha asegurado la segunda vuelta, ya lo sabemos, con una mayor ventaja, es Keiko Fujimori, solamente recordando que a diferencia, tanto a nivel de voto urbano como en el interior del país, a diferencia del año 21, donde ahora se está posicionando con casi un 17 punto algo por ciento, en el año 21 fue más o menos 13. Ese 4% es relevante, no pareciera mucho. Sin embargo, recordemos que la anterior votación, la victoria de Castillo fue más o menos por 40.000 votos. Entonces, se está partiendo por un mayor porcentaje en una primera vuelta que la anterior vez en una situación mucho más fragmentada. De hecho, es la primera vez que se presentan tantos candidatos y el voto, como ustedes pueden ver, desde el segundo lugar hasta más o menos hasta el último lugar que vemos ahí, a una nación con los Pechau, estuvo bastante disperso. Entonces pueden notar en este caso que ha habido una dispersión de votos mucho mayor pues que en el año 2021. El mercado en general había amanecido bien el día lunes pasado, con dos encuestadoras que arrojaban, pues por un lado segundo a Sánchez, en otro caso segundo a López Aliaga. Teníamos una diferencia interesante que hizo que los mercados en la mañana del lunes amanecieran bien, pero la diferencia hoy día pues de votos es donde Sánchez, que estaba en el sexto lugar, pasó al segundo, comenzó a escalar,
y esta diferencia hoy día es más o menos entre 6.000 y 8.000. Yo había actualizado esto a 8.000 a las 5 de la mañana, y ahorita que he vuelto a ver a las 6 de la mañana es otra vez más o menos 5.000. ¿Qué falta todavía? Posiciones del voto extranjero, porcentaje de actas de Lima. Recordemos que hay posiciones en Lima que se comenzaron, o hay un buen grupo de mesas en Lima, producto de la desorganización que ocurrió esta vez. Empezaron tarde, cerca de la 1, 2, 3, 2 de la tarde a funcionar. Por lo tanto, había una cantidad, cuando se cierran las puertas, una cantidad de gente todavía votando, y eso ha retrasado el envío de actas. Por eso es que estamos viendo quizás en Lima algún retraso en los ingresos de los padrones. Entonces, esto falta contabilizarse. También una parte importante, prácticamente ya se terminó con el voto del exterior, faltan las impugnaciones. Nosotros, a ver, el margen va a ser muy estrecho. Puede Sánchez o Aliaga quedar en segundo lugar, pero el margen es tan estrecho que nuestra opinión es que la resolución final va a darse a nivel, pues, de actas impugnadas. O sea, mantenerse esta tendencia entre el segundo y el tercer lugar, independientemente que Aliaga quede segundo y Sánchez tercero, cuando se cierre la contabilidad de los votos, nos va a llevar a nosotros todavía a esperar por lo menos entre 2 y 3 semanas. Para los que tuvieron la oportunidad de presenciar la disputa en su momento en el 2006, con Ana García y Lourdes Flores Nano, quien pasaron a la segunda vuelta para ver quién se enfrentaba a Humala en ese momento, recordarán que esa disputa, ese conteo de voto a voto entre Alan y Lourdes, demoró más o menos 2 o 3 semanas. Entonces, no sería un evento menor, dado el nivel de impugnaciones que hay. Aproximadamente hay el 5%. No estamos hablando de poco, estamos hablando de una cantidad importante de votos. Ahora, algunas consideraciones adicionales que hay que tener en cuenta, y si me ayudan a pasar a la siguiente lámina, es que hay que revisar un poco las fortalezas y debilidades de cada candidato. ¿Cuáles son básicamente? Keiko y López Aliaga, Keiko Fujimori y López Aliaga tienen similares características, algunas más profundas que otras, pero destacando un poco las fortalezas o debilidades de cada uno. Bueno, en el caso de Keiko hay una estabilidad política, o buscar estabilidad política, al igual que López Aliaga. Propuestas más concretas, en ambos casos de inseguridad, en un caso es tribunales militares, en el caso de López Aliaga, con flagrancia dentro de las 24 a 48 horas, Keiko la mayor construcción de cárceles en aproximadamente 7 meses, temas que tienen clara el combate a la inseguridad ciudadana. Experiencia, Keiko tiene como ventaja la experiencia en segundas vueltas. Ese sería su cuarto escenario, donde enfrentaría, pues, a un candidato. López Aliaga tiene un discurso de orden público también coherente, y tiene obviamente lo que la gente valora mucho, sobre todo en la capital, el perfil empresarial de los sectores económicos, ¿no? En el caso de Sánchez es un poco más complejo. La fortaleza principal es un vínculo a Castillo. De hecho, la forma en que viene vestido últimamente, hay una identificación con el candidato, con el expresidente. Promover la idea entre ricos pobres, hay un tema importante, hay un bastión importante en el sur. Keiko tiene una mayor preferencia a los alrededores de Lima, no Lima metropolitana, y gran parte del norte del país, y la parte del sur muy orientado hacia la izquierda. ¿Qué debilidades encontramos en ambos candidatos? Hay, obviamente, un mayor antivoto, hay un antivoto importante de Keiko, hay una persona negativa, sobre todo lo acontecido en el año 2016, cuando co-gobernó, cuando tenía, pues, la mayoría congresal, cuando PPK, Kuczynski fue presidente del país. No hay un financiamiento claro en los programas sociales. La idea del programa social es importante, pero no se dice cómo se va a financiar. Y hay un porcentaje de antifujimorismo hoy existente. Recordemos, a diferencia del antifujimorismo del año 2021, si uno partía a la valla antes de las elecciones, Keiko tenía un antivoto de más o menos 65%. Si se toma esta misma foto hoy, el antivoto de Keiko antes de elecciones era 59%. Esto está yendo un poco de la mano con la victoria en primera vuelta. La vez pasada, la elección anterior, Keiko tuvo una elección, ya pasó a la segunda vuelta con más o menos 12-11%, ahora es con 17%, 5% más, y ahora también el antivoto es
menor, es decir, antes de 65, ahora 59. Ese sigue siendo un antivoto alto, pero no menor es el antivoto de Aliaga. De hecho, el antivoto de Aliaga, López Aliaga, es 51%, o sea, están muy, muy parecidos. En el caso de López Aliaga sí hay una diferencia, que es posiciones extremas, hay un extrema de dificulta un tema de gobernabilidad, que cosas han mostrado, por lo menos de momento, un poco más conciliadora. Y en el caso de Sánchez, no está de más decir, hay un rechazo al tema privado, políticas fiscales queriendo llevar pues, la presión tributaria al 25%, con más impuestos a los que más tienen. Hay una cercanía a Movadef, y obviamente no hay propuestas claras para combatir la seguridad, y obviamente tiene como principal, creo, deficiencia que cuando fue congresista se sometió a él mismo a distintas denuncias y fue librado por el mismo Congreso. Y hablando del Congreso, sí es importante ver hoy día que hay una importante diferencia entre el Congreso que tenemos hoy y el Congreso que va a venir ahora. Si me ayudan con la siguiente lámina, en el Congreso hay una serie de diferencias que tenemos. Recordemos que esta vez se está instalando la Cámara de Senadores y Diputados, ya no van a haber solamente congresistas. Una diferencia importante es aquí cómo va a quedarse conformada el escenario electoral y el escenario congresal, perdón. Recordemos que son 6 escaños, 60 escaños, y creemos que va a estar dividido en 6 partidos, igual los 130 escaños en 6 partidos. Vemos básicamente que temas en el caso de senadores, que tienen funciones como básicamente nombrar el presidente del BCR, temas de rebatir o discutir las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, vemos que entre Fuerza Popular y Renovación Popular habrían aproximadamente 30 miembros, y para plantear un referéndum o cambios importantes en la Constitución se necesitan 31. Entonces, otros senadores son 30, la diferencia, por lo tanto, prácticamente estamos en un bloque importante de términos, por lo menos, de estabilidad económica. Creemos nosotros que en la parte de buen gobierno, que es la parte más o menos centro-izquierda, habría muchos candidatos que comulgan con muchas ideas comunes con tanto Fuerza Popular como Renovación Popular, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se mantiene, pues van a ser 130 escaños en 6 partidos, mayoría no absoluta de Renovación Popular y Fuerza Popular, y 73 no diputados, ¿no? Recordemos que la Cámara de Diputados censura ministros, o interpela y censura ministros, genera leyes y hace comisiones investigadoras. La Cámara de Senadores es una cámara más reflexiva, que hace otros temas, entre ellos pues, el nombramiento de personajes o personas como el presidente del Banco Central de Reserva. El mismo Senado tiene la potestad de dar por concluir el servicio del presidente del Banco Central de Reserva, que esa no es una potestad del Ejecutivo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces tenemos un escenario en donde, independientemente de quién salga elegido, en general en julio vamos a tener un contrapeso posiblemente importante, tanto a nivel de senadores como de diputados. Y si sale alguien más ligado a los temas conservadores, vamos a notar también, en este caso, que podrían profundizarse algunas reformas que el país necesita, ¿no? Y si no fuera este caso, si hubiera un candidato más antisistema, sí podríamos tener, creo yo, un congreso más pensando en los mercados, ¿no? Y en el bienestar económico. En la siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco cómo se mostró el panorama y los temas durante la jornada. De hecho, hemos visto que enero, si ustedes notan el gráfico desde enero hacia adelante, tenemos tres factores: la bolsa de valores, el riesgo país, básicamente los CDS de los 5 años, el tipo de cambio y el periodo electoral. Noten ustedes que ya el tipo de cambio venía, que es el color negro, venía con una volatilidad inusual, y esto es producto, como dije al comienzo, de la guerra, ¿no? La guerra genera buscar al dólar como refugio, y el dólar se apreció contra muchas monedas. Una de ellas fue la nuestra. Y notarán también que el mismo tipo de cambio tuvo pues una contracción importante luego que se comenzaron a ver los primeros inicios de alto al fuego.
Después del periodo electoral, por lo menos el día martes, el tipo de cambio cerró en 3.40, de ahí subió 3.45 y hoy día más o menos, todavía no he abierto el tipo de cambio, pero las monedas, pero vamos a más estar en 3.46, 3.50 y el tipo de cambio irá variando en la medida de que se vayan presentando distintos enlaces o desenlaces en el segundo y tercer lugar, ¿no? Nuestra bolsa tuvo una caída importante el día miércoles. De hecho, la bolsa peruana, o el EPU, que es el elemento representativo de la bolsa afuera, cayó como cerca de 5%, papeles como Credit Corp cayeron cerca del 10%, Buenaventura 5%, y eso afectó en general la bolsa. Una vez que Sánchez pasa pues, a López Aliaga al segundo lugar, en la medida que López Aliaga se fue acercando por el conteo de los votos del IME del exterior, la bolsa ayer tuvo una recuperación más o menos del 2% y otros papeles también tuvieron una recuperación. Este estrecho margen obviamente nos genera una volatilidad. Esta volatilidad seguramente va a seguir en las próximas semanas. Creemos que el tipo de cambio debería mantenerse en los niveles actuales, 3.45, 3.46, hasta que en algún momento se resuelva quién va a ser el primer y segundo lugar. ¿Dónde podríamos encontrar mayores niveles de volatilidad? Seguramente una vez que se definan los candidatos y tuviéramos un escenario de Keiko Sánchez, podríamos tener una mayor volatilidad a partir de la primera encuesta para ver cómo se encuentra el panorama político, el panorama electoral. Si tenemos un escenario Keiko López Aliaga, creemos que tanto la bolsa local podría tener un desempeño importante. De hecho, nuestra bolsa ya venía con un desempeño importante. Antes de la guerra, la bolsa peruana en el año venía con un rendimiento de más o menos 20-25%. Entonces, venía con un rendimiento ya importante. De manera que la bolsa peruana sigue estando positiva y de darse el escenario que López Aliaga podría hacer esto reforzarse un poco más. De darse el escenario Keiko Sánchez, tendríamos posiblemente algún nerviosismo de parte del mercado. Dependerá mucho de cómo evolucionen en estos 2 meses hasta el 7 de junio las encuestas, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama. Volatilidad de tipo de cambio local. De hecho, las demás monedas se han revalorizado con respecto al dólar. Nosotros nos hemos depreciado. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a seguir teniendo ciertos márgenes de volatilidad durante todas estas 2 semanas y seguramente hasta, depende de quién se haga elegido en la segunda vuelta, seguramente hasta el 7 de junio. En la siguiente, algunas lecciones que podemos aprender de acá. A ver, lecciones del periodo electoral, básicamente consecuencias, ¿no? Los planes de gobierno fueron muy divergentes, una incertidumbre regulatoria, tenemos esto de aquí, tenemos 2 candidatos que son pro sistema y tenemos un candidato antisistema. Nuevamente, estamos en esta disyuntiva similar al año 21. Las proyecciones electorales no han sido tan fiables, hemos tenido dos importantes encuestadoras que han arrojado escenarios muy distintos. La primera, Datum, arrojó a Sánchez en el 6º lugar, en el 5º lugar, perdón, y Ipsos arrojó en 2º lugar. Entonces eso da un poco de dudas en cuanto a la confianza que uno puede tener en las encuestadoras para ver la precisión de las encuestas, pero igual nosotros tenemos que llegar a algún punto para tomar decisiones. Ha habido un precedente histórico, hemos tenido una alta volatilidad de activos también en el 21, recordemos que en el año 21 se fueron más o menos 50.000 millones de dólares del país, varios de esos millones regresaron. Sin embargo, también es importante destacar que el tipo de cambio sufrió en ese momento un incremento importante, llegando hasta niveles pues, de 4.10, creo 4.10, si es que no me equivoco, 4.20, pero en diciembre de ese mismo año el tipo de cambio tuvo una reducción importante luego de algunas normas congresales que se aprobaron. No tenemos un electorado, en estas elecciones hemos tenido un electorado volátil, no hemos tenido un candidato que represente a toda la mayoría. De hecho, recordemos que el 60% era indeciso hasta el mes de diciembre y poco a poco eso se fue diluyendo. Entonces el electorado iba pasando de un candidato a otro. Si uno preguntaba por quién vas a votar, muchas personas decían todavía no sé. Ha habido mucha fragmentación social. Si ustedes notan bien el mapa del Perú, hay una parte importante naranja de Keiko, una parte importante verde, y la parte de López Aliaga, principalmente Lima metropolitana.
Hay una polarización entre jóvenes y adultos, importante también. Ahí Belmont tomó una posición importante con algunos jóvenes en ciertos momentos. Escaso voto duro, es decir, no tenemos a alguien que, salvo Keiko quizás, y ahora algo López Aliaga y Sánchez, pero Keiko es la que tiene quizás un mayor porcentaje de voto duro, pero no existe un voto, obviamente, que defina un candidato plenamente. Y la izquierda, otra lección es que sigue teniendo relevancia, ¿no? Que se había pensado con un mal gobierno de los últimos 5 años, la gente en general ha pensado que la izquierda no iba a tener la relevancia. Bueno, esto no se ha dado. Ha habido un bloque importante en el último tramo del año que ha generado, pues, nuevamente que tengamos este escenario. Como les digo, el tipo de cambio, vamos a seguir con seguramente momentos volátiles en el tipo de cambio, pero creemos que se va a mantener en niveles de 3.45, 3.50. La bolsa refleja volatilidad, ese es el primer termómetro que tenemos en la economía cuando pasan estos acontecimientos, principalmente en temas financieros e inmobiliarios. Y la vez pasada, bueno, tuvimos la incertidumbre, puede generar, pues, salida de flujos de capitales importantes, ¿no? Entonces, ¿qué se busca en este caso? Bueno, se busca con este webinar un poco dar el panorama que hemos tenido, tanto internacional como local. Buscamos adicionalmente eso, que los inversionistas, ustedes, tengan opciones para ir mirando, independientemente, como les dije al comienzo, de cuál va a ser el desenlace final que nos permita a nosotros tener una cartera que tenga un escenario favorable o que vayamos en un escenario donde recordemos que tenemos una ventaja tributaria en el Perú, donde solamente se paga 5%, se retiene 5% independientemente de las posiciones tanto locales como internacionales que yo pueda obtener, ¿no? Entonces, buscamos no correlacionarnos siempre a Perú. Nuestros activos no es que no tengan Perú, tienen una parte en Perú, pero también es importante revisar la parte internacional y no estar 100% correlacionados localmente, sino buscar esta diversificación con un monitoreo continuo y rebalanceo soporte. Entonces, este es el panorama que se presenta. Creemos nosotros que todos los temas deberían desarrollarse, vamos a ver cómo se presentan. Digo, las próximas 2-3 semanas van a ser fundamentales y nada, los dejo con Stipe para ver qué opciones hoy día como inversionista, teniendo este panorama que hemos visto y que se presentará en las próximas 2-3 semanas hasta el 7 de junio, vamos a tener nosotros en el escenario. Stipe. Gracias, Leo. Sí, para esta última sección del webinar queríamos comentarles un poco o entender qué es lo que está haciendo Sur Investments para, pues, poder navegar de la mejor forma este tipo de panoramas políticos donde hay mucha incertidumbre. Y para eso es importante entender, pues, qué es un portafolio y cómo eso nos puede beneficiar. Me ayudan, por favor, pasando a la siguiente lámina, ¿no? Un portafolio de inversión lo que es una combinación de distintos activos, ¿no? Pueden ser acciones, pueden ser bonos, depósitos a plazo, por mencionar, digamos, los activos más comunes, ¿no? Y esa combinación, pues, con distintos pesos es lo que me permite a mí tener un vehículo de inversión diversificado. Y eso es súper importante porque los activos financieros no funcionan constantemente. Eventualmente llega algún momento, ya sea por alguna recesión económica, sea por un shock político, como quizás el que podemos estar viviendo hoy día, o temas geopolíticos como lo que comentó Iván al inicio de la conversación, todo el tema del conflicto en el Medio Oriente, que pueden hacer que estos activos financieros se comporten distinto a lo que uno tenía esperado, ¿no? Esa diversificación lo que nos permite, en el fondo, es dejar ese enfoque de producto y apostar a ciegas, digamos, por un solo tipo de activo y tener al final un vehículo que pueda reaccionar y pueda tener una mejor relación riesgo-retorno, ¿ya? Y ahí es importante siempre vincular o tener en cuenta a la hora de armar un portafolio lo que es el perfil del inversionista y el horizonte de inversión, ¿no? Es muy poco probable que acá, por ejemplo, los expositores, ¿no? Iván, Leo, yo, José Luis, tengamos todos el mismo perfil de inversión, es decir, la misma disposición o apetito de riesgo, y también el mismo horizonte. Estamos en distintos momentos, quizás tenemos distintas necesidades y distintas preferencias por riesgo. Entonces, no es normal o no sería adecuado que los 4 tengamos, pues, el mismo vehículo de inversión y con las mismas características y el mismo objetivo, ¿no?
definitivamente habría que hacer cambios entre cada uno de esos portafolios. Y es por eso súper importante vincular ese perfil, ¿no? El ejemplo, quizás para hacer una analogía, es mi papá puede tener un terno muy bonito que se mandó a hacer hace muchos años, de muy buena calidad, y lo viene usando hace bastante tiempo, y siempre le ha ido bien con ese terno, le queda muy bien, ¿no? Todo perfecto. Si yo me pongo ese terno, probablemente me quede un poco grande, ¿no? Y allá tenía que hacerle quizás algún ajuste en los hombros, la basta y demás, ¿no? No puedo pretender usar ese terno y que me quede perfecto a mí tal y cual le puede quedar a otra persona. Entonces, esto es algo que se tiene que hacer a la medida. Y para eso es que nosotros tenemos todo un modelo de perfilamiento y recomendación asociada a ese perfil, ¿no? Al final, lo que esto nos va a permitir, ¿no? Cuando yo logro tener ese portafolio adecuado a mi perfil, es que se mitiga en gran parte el factor emocional de una inversión, que creo que es algo que se deja muy de lado a la hora de invertir. Solemos pensar que pues las inversiones son netamente temas económicos, financieros, entender lo que está pasando políticamente y temas matemáticos. Y en realidad hay un factor emocional en una inversión muy importante que se deja de lado. Y es al final esa emoción la que nos termina llevando a tomar decisiones, porque somos seres humanos y eso no va a cambiar, ¿no? Más aún cuando se trata de mi patrimonio, cuando se trata de mi dinero que he ahorrado a lo largo de mi vida y que hoy día quiero cuidar y que quiero que crezca o que genere algún tipo de interés para cumplir mis objetivos. Cuando yo veo pues que ese dinero se empieza a mover o las inversiones empiezan a tener mucha volatilidad, es normal que yo me angustie, es normal que yo pueda incluso entrar en pánico. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Estas cosas siempre pasan, ¿no? Y siempre, cuando pasa algo malo, por ejemplo, una pandemia, un conflicto, un atentado, se suelen ver reacciones negativas en el mercado. Esas son ventas, salidas y migraciones de un activo a otro que pues tomamos o suelen ocurrir por el factor emocional. Nos llega la noticia y bueno, salgo corriendo antes de que me pase algo. Cuando yo logro tener un portafolio adecuado a mi perfil, mitigo en cierta parte ese factor emocional. ¿Por qué? Porque la idea del portafolio es pues tener un vehículo que sea consistente en el tiempo y que sea que tenga un nivel de riesgo de volatilidad acorde a lo que yo puedo tolerar. Si ese portafolio, por ejemplo, me ofrece una rentabilidad muy alta y me encanta la rentabilidad que me ofrece, pero se mueve mucho, yo no voy a poder dormir tranquilo. No es sano irme a dormir pensando constantemente en si subió o bajó el mercado y cómo eso afecta pues a mi portafolio. Ese movimiento tiene que ser algo tolerable. Si no es tolerable, lo que genera eso pues es que yo termine saliendo en algún momento que quizás no sea el adecuado para salir y termine no cumpliendo con mi horizonte de inversión, que es otro factor sumamente importante. Nosotros lo que solemos ver y lo que en la práctica encontramos es que esos horizontes de inversión más largos suelen tener rendimientos también más largos. El problema o la parte difícil de tener ese horizonte de inversión largo es mantenerme invertido a lo largo de todo ese tiempo sin pues querer salir corriendo cuando ocurre algún suceso, evento que no estaba previsto. Para eso hemos preparado un poco más de detalle cómo se puede ver un portafolio de este estilo y qué es lo que hemos pensado para esta coyuntura. En la siguiente lámina, justamente, queríamos presentarles un portafolio modelo. Nosotros hace un tiempo ya venimos trabajando en portafolios que nosotros llamamos portafolios electorales. La idea de estos portafolios era un poco cubrirnos ante la volatilidad o el riesgo político que podamos tener acá al interno en Perú, dado todo el proceso de elecciones, ¿no? Para eso lo que hemos construido son distintos portafolios que tengan custodia y liquidación en el exterior. Tenemos actualmente portafolios que tienen cuentas en el Citibank en Estados Unidos y nos permita retirar el dinero de manera directa en el extranjero, ¿no? Sin ninguna restricción local y de forma simple y eficiente. También son portafolios globales con beneficios locales. ¿A qué nos referimos con esto? Al ser portafolios o fondos mutuos, lo que tenemos es, o bueno, accedemos a un régimen tributario que nos permite pagar únicamente el 5% sobre las ganancias. Esto es importante porque muchas veces cuando evaluamos inversiones opciones de inversión en el extranjero que están completamente domiciliadas afuera,
podemos llegar a pagar hasta 30% de impuesto a la renta. Entonces, eso lo que termina haciendo es que la inversión no sea tan favorable o el rendimiento se vea afectado, pues, en gran medida por la parte tributaria. Para eso nosotros lo que buscamos es utilizar un fondo mutuo que nos permita acceder a este 5% y de esa forma no dejar de lado el lado tributario. Al final, este tipo de portafolios están diversificados en el exterior. La idea es que tengan poco o casi nada de exposición al Perú, de tal forma que ante cualquier movimiento, volatilidad en la bolsa local o en los activos locales, este portafolio no se ve afectado. Y en la siguiente lámina tenemos un poco más de detalle sobre cómo están compuestos. Entonces, este es un portafolio referencial, modelo, para un perfil moderado, ¿no? Sabemos que tenemos tres tipos de perfiles: el conservador, que quiere tomar menos riesgo; el moderado, que está un poco más al medio; el dinámico, que está dispuesto a tomar más riesgo con la intención de generar, pues, más rendimiento. Este es un portafolio moderado para un horizonte de inversión de 3 años hacia adelante, ¿no? Entonces, un horizonte de inversión medio, largo. El objetivo es, pues, buscar un retorno óptimo con un nivel de riesgo moderado, tolerable, que no sea, pues, algo que suba y baje en gran medida todos los días, ¿no? Está dirigido a inversionistas que quieren mantener una inversión por 3 años hacia adelante, o es al menos el plazo recomendado. Sin embargo, es un portafolio líquido, lo que significa que yo puedo entrar a este portafolio y dentro de unos meses o dentro de unas semanas retirar el dinero sin ningún problema. No me estoy amarrando al plazo en lo absoluto. Todos los fondos que se presentan dentro de este portafolio son de libre disponibilidad y cuentan con plazos mínimos de permanencia bastante cortos. Es un portafolio que está distribuido entre los tipos de activos más comunes, los tradicionales. Tenemos renta variable, que son las acciones, podríamos decir la parte más volátil de todo el portafolio. Tenemos renta fija, que son los bonos, ¿no? Algo un poco más moderado, con un rendimiento un poco mayor o más atractivo que el clásico depósito a plazo. Y también tenemos una parte en money market, ¿no? Que es la parte más corta, más conservadora, lo que nos permite tener una especie de caja chica y también reducir la volatilidad del portafolio por justamente cómo se mueve este tipo de productos, ¿no? Los depósitos a plazo no son activos que suelen tener volatilidad como puede tener una acción. Y esto, al lado derecho, tenemos el pie de cómo está compuesto el fondo. Ahí marcado el fondo corto plazo global. Es un fondo que invierte en depósitos a plazo en el exterior, ¿okay? No tiene impacto local y además tiene cuentas en el exterior, en el Citibank, lo que les permite utilizarlo como vehículo de salida. Pueden retirar el dinero directamente de una cuenta internacional sin tener que pasar, pues, por un banco local. ¿Y qué tipo de rendimientos o cómo se ve este portafolio en el tiempo? En la siguiente lámina tenemos las métricas de cómo se ha comportado a lo largo de la historia. Entonces, lo que hemos hecho acá ha sido un backtesting, una simulación hacia atrás de esta misma cartera, esta misma combinación de productos, desde el 2014 a la fecha. Entonces, lo que vemos es que, claro, en la línea azul vemos cómo el portafolio mueve y cómo se mueve y como les comentaba, por momentos sube y por momentos baja. Sin embargo, se marca una clara tendencia al alza, ¿no? Lo que una vez refuerza nuevamente el tema del horizonte de inversión y mantenerse invertido. Si yo me mantengo invertido en este portafolio, logro tener un resultado exitoso a pesar de la volatilidad o las caídas que puede tener por momentos, ¿no? Desde el 2014 a la fecha, el portafolio genera más o menos 2.11 veces la inversión, ¿no? En casi 12 años, con niveles moderados de volatilidad en el trayecto, ¿no? Es un portafolio que en retorno promedio anual genera un rendimiento de 6.6%. No quiere decir que todos los años voy a rendir 6% o 6.6%. Algún año voy a rendir 10, 12%, otro año voy a rendir 2, 3%, algún año será negativo también, pero a la larga, cuando sumamos todos esos años positivos y negativos, lo que vamos a tener es un retorno muy, muy similar al 6.6, ¿no? Con un nivel de volatilidad acotado. Al mismo tiempo, al lado derecho tenemos una tabla que nos muestra, pues, la ocurrencia de retornos positivos, ¿no? Y fíjense cómo luego del tercer año se llega al 100%. Y acá es importante entender qué significa esto. Lo que hicimos en este caso fue simular inversiones de distintos plazos, ¿no? De 1 año, 2 años, 3 años, 4 y 5 años. En estos últimos 12, desde el 2014 a la fecha. Todas las inversiones de 1 año posibles, todas las inversiones de 2 años posibles, todas las de 3 y así sucesivamente. Y lo que encontramos es que desde el 2014 a la fecha no hemos encontrado una ventana de 3 años donde un inversionista haya entrado a este portafolio y haya salido con menos capital de lo que colocó.
¿no? Incluso en el peor escenario, el portafolio rinde positivo. Claro, en el mejor escenario va a tener un rendimiento muy atractivo, en el peor escenario va a tener un rendimiento menor, probablemente al 6.6%. Pero lo que nos dice esta estadística al final, o estas métricas, es que, y eso es súper importante, mientras más tiempo pase yo invertido, más cerca voy a estar a ese 6.6%. Para bien o para mal, porque quizás yo entro en un muy buen momento y mi portafolio rinde pues doble dígito por 5 años, ¿no? 10% todos los años, estoy muy feliz. Bueno, eventualmente llegará un año malo que llevará ese rendimiento un poco más abajo y eventualmente me encontraré cerca de ese 6.6. Y también para el lado negativo, que es, imagínense que entro pues en un momento en el que justo la bolsa se contrae, el mercado se cae y yo genero un rendimiento por debajo del 6.6. Bueno, eventualmente llegarán años positivos mucho más agradables que permitan que ese rendimiento promedio se acerque al 6.6. Entonces, nuevamente, esto refuerza el tema de la disciplina y la constancia a la hora de mantenerse invertido. Y esa disciplina, constancia, solamente la vamos a poder tener si es que este portafolio, o el portafolio que yo adquiera, va de la mano con mi perfil de inversión, con mi horizonte de inversión, con esa cantidad de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir o que soy capaz de asumir, ¿no? Si eso no se da, y es algo muy fino, que uno tiene que ir trabajando en el tiempo, con el tiempo yo puedo querer tomar menos riesgo y eso significa que tengo que hacer ajustes a ese portafolio. Quizás este portafolio que se muestra no es el adecuado para varios de los que están conectados hoy día. Quizás lo que se necesita hacer acá para ciertos casos es ajustar un poco el nivel de riesgo, tener un rendimiento anual un poco menor, pero también menor volatilidad, y eso es lo que me va a permitir a mí, que quiero tomar menos riesgo, mantenerme invertido a lo largo de toda esa curva azul que tenemos en la pantalla, ¿no? Y al final, tener una inversión exitosa en el tiempo, ¿no? Eso sumado a que yo debo conocer, entender a qué tipo de riesgos estoy entrando, ¿no? Y sobre todo confiar. Si sé que mi portafolio está invertido en el extranjero, que no tiene pues impacto frente a las elecciones locales, y además me permite retirar el dinero de forma líquida e inmediata, incluso en el extranjero, sin necesidad de pues, regresar al banco local y verme expuesto a algún tipo de riesgo político regulatorio, eso me va a dar más tranquilidad también y va a permitir que yo pueda mantener esa disciplina y ese horizonte de inversión en el tiempo. Y eso es sobre los portafolios. Tenemos una lámina adicional para pedirles su apoyo un poco. Queremos siempre saber su opinión. Pueden escanear el QR en pantalla para dejarnos feedback, comentarios y una breve encuesta sobre lo que les ha parecido el webinar, los temas tratados, la dinámica. Al final nos suma mucho escucharlos, saber qué es lo que opinan para siempre mejorar este tipo de instancias y tener una mejor conferencia más adelante. También abrimos espacio a que dejen sus preguntas. Hay una caja donde pueden ir dejando sus preguntas en la llamada. Nos han ido dejando algunas preguntas durante la presentación y para eso, bueno, invito a Leo, Iván, José Luis, para que nos ayuden con esta sección de preguntas. Vamos con la primera pregunta. Nos preguntan sobre los escenarios que hemos previsto y si hemos evaluado un escenario quizás negativo, donde Sánchez pase a segunda vuelta dado el antivoto que puede tener Keiko, ¿no? Y que eso le juegue en contra. Sería un escenario similar al del 2021, ¿no? Que ya vivimos. ¿Cómo creen que se comporte el mercado si es que consideramos que puede haber una fuerte salida de capitales al extranjero, ¿no? Teniendo la experiencia ya de Castillo, ¿cuál sería la estrategia de Sura respecto a las inversiones para enfrentar un escenario así? Yo voy a tomar esa pregunta, gracias por la presentación y a todos los inversionistas de nuevo. A ver, si uno hace el paralelo respecto al 2021, todavía obviamente asumiendo pues que se resuelve este conto de votos, digamos, Ale Sánchez
y logra ganar como el 2021, sí pueden existir ciertos paralelos, pero también ciertas diferencias con respecto a esa elección, ¿no? En primer lugar, es muy importante, consideremos lo que Leonardo mencionó, ¿no? Que viene a ser la composición del Senado y la Cámara de Diputados, y la relevancia que tiene el Senado respecto a lo que era pues el Congreso del 2021, ¿no? Es una Cámara muy poderosa en términos de aprobación de leyes, ¿no? Y sobre todo cambios estructurales que se puedan plantear. Entonces, eso creo que es importante que todos lo tengamos presente como diferencia, ¿no? Y eso ya está en proceso, pero digamos, todo hace vislumbrar que será una Cámara con alrededor del 50% sería de derecha. Ahora, eso no quiere decir que no se vaya a anticipar efectos de salida de capitales como el 2021, digamos, eso es algo que podría suceder, no se puede descartar. Lo que sí es importante para el inversionista es reforzar, digamos, o entender lo que ha mencionado Steve en su presentación, o esa alternativa que ha mencionado. Esto es tener primero una visión global de las inversiones, ¿no? Y tampoco, pues, desesperarse o intranquilizarse porque digamos, eso puede llevar a una mala toma de decisiones, ¿no? El 2021 muchos inversionistas sacaron su dinero, retiraron su dinero del país sin tener un plan y asumiendo riesgos que no calcularon, ¿no? Principalmente por el lado tributario, ¿no? Nosotros vimos clientes que no entendían que una inversión en el exterior podría generar una carga tributaria del 30%, siendo una persona domiciliada en el país. Sin saber además que, digamos, un cambio constitucional no iba a ser tan fácil, ¿no? Pero que igual se puede generar y sigue siendo un riesgo con todos los antecedentes que acabo de comentar. Entonces, lo que hemos generado, y es lo que Stipe ha mencionado, son estos portafolios internacionales que responden muy bien a una coyuntura como la que podríamos vivir en esa situación. Esto es un portafolio que tenga exposición global, ¿no? Algo de exposición local también, pero principalmente global en dólares, con eficiencia tributaria, ¿no? Porque cada uno de los fondos mutuos que están representados en ese portafolio tiene el beneficio tributario con la condición tributaria de un 5%, de pago de 5% de impuesto a la renta, y la capacidad de custodia y liquidación en el exterior, ¿no? Digamos, si es que un inversionista considera, lo cual también es válido, que puede haber un riesgo de expropiación en última instancia, la custodia y liquidación en el exterior es una cualidad que tienen estos portafolios. Entonces, eso nosotros creemos que desde un punto de vista estructural siempre es positivo, conveniente tener un portafolio diversificado y global, independientemente de la coyuntura, pero en la coyuntura que se podría generar en este escenario extremo que se comenta, podría generar o tener algunos atributos adicionales. Eso es por el lado estructural. Ahora, también y acá voy a invitar a José para que nos pueda comentar su view. O sea, recordemos también el 2021 en un contexto de ese estilo, se terminaron generando oportunidades por el lado local, ¿no? Digamos, hubo un comportamiento de la renta fija y sobre todo la renta variable, que terminó configurando, digamos, escenarios interesantes, ¿no? para la renta variable local, tal vez con una vista un poquito más táctica o para un inversionista que digamos, está un portafolio más, o que cuenta también con un portafolio denominado en moneda local, cual es absolutamente válido. Y yo, José, te quería preguntar tu opinión, ¿no? Digamos, en un escenario de ese estilo, o primero, ¿qué es lo que estás viendo ahorita en renta variable local, ¿no? En este contexto, digamos, de acá a la segunda vuelta, y si se generase un escenario de ese estilo, ¿qué pasaría? Y para complementar, ¿qué pasaría más bien si es que puede haber no upside en caso la segunda vuelta se configure con dos candidatos de derecha o finalmente termina ganando un candidato de derecha o más pro mercado, digamos, la segunda vuelta? No, perfecto. Gracias, Iván. Súper buena pregunta. Voy a partir respecto de cómo estamos, en qué se sustenta la bolsa, o el crecimiento que hemos tenido bolsa
local para luego ver cuáles han sido los escenarios más extremos, tanto positivo como negativo, y que podría esperar uno si es que revisa información pasada. A la fecha, el día de ayer, la bolsa acumula, luego de la recuperación del 3,5 el día de ayer, 17% de retorno. Es una de las bolsas de mayor rendimiento en la región, luego de haber sido una de las bolsas más rentables del mundo el año pasado, con retornos del 40%. El año empezó súper fuerte, hasta febrero acumulaba un rendimiento del 25%, sustentado sobre todo por el buen comportamiento de las compañías mineras y el sector financiero. Marzo hubo retroceso del 6,5, estuvo sustentado con esta incertidumbre geopolítica, retrocesos en los precios de los commodities, por ejemplo, oro 10%, plata retrocediendo 20%, cobre retrocediendo 8%. Abril empezó bien, con una recuperación del 2% hasta la semana pasada, en línea con la recuperación también vista en el mercado internacional, que ya borró las pérdidas observadas en marzo, producto de mejores noticias o más claridad en relación al conflicto geopolítico de Estados Unidos e Irán. Estos días sí hemos experimentado volatilidad, sobre todo el miércoles, con una caída del 4,3, y el día de ayer hubo una recuperación importante del 3,5. Abril, luego de estos movimientos positivos previo a las elecciones y luego esta caída y posterior corrección, está en terreno plano, luego de todos estos movimientos, pero sí hemos experimentado volatilidad en el mes de abril. Sin embargo, los rendimientos son buenos. ¿En qué se sustenta el crecimiento, el buen desempeño de la bolsa peruana? En tres factores fundamentales. Uno, en crecimiento de utilidades. Para el 2026, la proyección de crecimiento de utilidades está en torno del 25%, más un 5% adicional de dividendos. El primer trimestre las compañías reportaron bastante bien. En segundo lugar, holgura de valorización. Actualmente, luego de la corrección de marzo, el precio de utilidad de bolsa peruana está en torno del 10 versus un promedio histórico del 11,9. Y si lo comparamos con la TAM, que tiene un promedio del 11, también mostraría holgura de valorización. Y por último lugar, términos económicos. En la última actualización de marzo, el Banco Central incrementó las perspectivas de crecimiento a 3,2, sustentado con un mayor dinamismo de gasto privado. Por otro lado, términos de intercambio excepcionalmente elevados, el 25, los términos de intercambio que estaban asociados a buenos fundamentos de commodity crecieron en 19,2, que marcó un récord histórico desde 1950. Este año se proyecta también un crecimiento importante en términos de intercambio del 11,2, y eso también se refleja en las perspectivas de balanza comercial positiva, que es de los pocos países que tenemos balanza comercial positiva, en 3,2 para este año. Eso nos marca un buen punto de partida para la Bolsa de Valores de Lima. Ha mostrado bastante resiliencia, mucha solidez, y el rendimiento del 17% a la fecha lo demuestra. ¿Qué podemos esperar revisando factores o escenarios pasados? En primer lugar, bolsa refleja o reacciona mejor con candidatos pro mercado. Eso en líneas generales. Tenemos un evento bastante positivo. Los eventos más marcados han sido el 2016, en la primera vuelta entre PPK, Verónica Mendoza y Keiko. Luego de abril, una vez que se conocieron estos resultados de primera vuelta de PPK, la bolsa peruana tuvo un incremento de 37% en 3 meses, los cuales fueron más marcados en los primeros meses y semanas de abril. Por ejemplo, el primer día, el 8 de abril, se experimentó un crecimiento del 12%, y entre abril y mayo un crecimiento del 21%. Un escenario bastante positivo fue el del 2016. Eso podría, no necesariamente se tiene que repetir, pero los candidatos pro mercado, y esto revisando no solamente estas dos experiencias, sino otras experiencias pasadas, el mercado tiende a favorecer con retornos positivos
crecimiento de bolsa y apreciación del tipo de cambio con candidatos promercados, y el evento más marcado positivo fue el del 2016 con BPK. ¿Cuál ha sido el evento más negativo? El evento más negativo ha sido el 2021 con Pedro Castillo, en el cual la bolsa peruana tuvo un retroceso del 28% en 4 meses, es decir, desde abril, que teníamos resultados de primera vuelta, hasta agosto, que fue el punto más bajo, retrocedió un 28%, pero luego, y esto es importante recalcar, tuvo un crecimiento de 30% en 3 meses, desde agosto hasta noviembre, y ese año, el 2021, a pesar de un candidato, de haber sido elegido un candidato no favorable al mercado, la bolsa peruana terminó en prácticamente flat, es un retorno, pero hubo una recuperación de ese 30% inicial en el transcurso de los 3 meses siguientes. Tema importante, y que también lo hemos mencionado, lo ha mencionado Iván y Leonardo, es el Senado va a tener un rol muy importante en esta configuración política. Actualmente, el Senado estaría conformado, o la coalición de derecha entre Fuerza Popular y Renovación Popular tendría 30 escaños. Una coalición de izquierda no alcanzaría el 40% de ese total del Senado. ¿Y por qué es importante esto? Porque para medidas más disruptivas, en el eventual, por ejemplo, elección de Sánchez, se requiere una mayoría calificada. Es decir, para cambios constitucionales o implementar una agenda más disruptiva se requiere 2/3 de la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como los senadores, y con ese 50 que tiene la coalición de derecho, y considerando que esa coalición de izquierda no llega al 40%, estaría muy limitada la posibilidad de esa agenda o de cambios constitucionales relevantes. En general, vamos a ver seguramente bastante volatilidad, va a depender del candidato que sea finalmente elegido, pero incluso en escenarios negativos, como el caso Castillo, vimos una recuperación, dado que si bien tenía o proponía una agenda más radical, no se pudo implementar por los controles o por la mayoría del Congreso. Ante una eventual elección de Sánchez tendría también esta limitación por el Senado, dado que necesitaría esta supermayoría en el Congreso. Buenísimo. Gracias, Jorge. Gracias, Iván. Nos han dejado unas cuantas preguntas adicionales. Primero nos preguntan si es que contamos con más fondos que tengan estas ventajas de liquidación y custodia en el extranjero. Y conectando con otra pregunta también, nos preguntan respecto a este tipo de inversiones, a este tipo de vehículos como los fondos mutuos, si es posible que un nuevo gobierno pueda cambiar ese régimen tributario local y modifique la ley para poder gravar ese tipo de inversiones con impuestos más altos, ¿no? ¿Qué alternativas tendríamos frente a ese escenario de cambio regulatorio? Leo. Sí, a ver, nosotros a partir del año 21, dadas las características del primer escenario y las lecciones aprendidas, ya teníamos nosotros estos niveles. Algunos de nuestros fondos ya tenían estas características de liquidación en el exterior. Lo profundizamos a través de un banco pagador, Citibank, para pagos posteriores en cualquier banco que el cliente tenga en Estados Unidos. Es decir, yo tengo una cuenta en Bank of America, tengo mi fondo, mi portafolio, deseo parte liquidar o que se abone directamente al banco a través de Citi, no hay ningún problema, sigo manteniendo la ventaja tributaria. Y a partir de eso, generamos esto en los otros productos. La mayoría de nuestros fondos lo tienen, no solamente, de hecho, lo que ha presentado es tipo la estructura inicial de un fondo, dependerá mucho del perfil, pero también contamos con otros fondos que tienen esta misma ventaja. Entonces, es importante que conversen con sus asesores para ver que otros fondos mantienen esa ventaja. Siempre importante teniendo una protección con un banco del exterior. Ahora, yo como inversionista, independientemente de eso, puedo tener la posición afuera y no tener las vicisitudes del mercado o los problemas del mercado local. La respuesta es sí. Y complementando lo que dijo José e Iván, para hacer cambios, nosotros tuvimos un webinar con los inversionistas hace 3 días, justamente viendo los marcos tributarios, y también se mencionó un tema similar a la duda del cliente, que es cualquier tema en marco de orden tributario necesita mayoría calificada.
Entonces, eso es más complejo, porque son normas que tiene que dar el diputado, se tiene que aprobar el senador. Entonces, son temas que al haber dos cámaras, y sobre todo, como dijo José, con una mayor proporción de derecha, hacen muy complicado hacer cambios en las normas. La norma tributaria no puede cambiar automáticamente porque el Ejecutivo lo dice. Eso tiene que pasar por un referendo, y esas normas parten principalmente de la Cámara Congresal. Lo que puede hacer el Ejecutivo es someter algunos cambios en algunos tributos, pero este tipo de normas de cambios en el régimen tributario tienen que pasar por el Congreso. Al tener la conformación en posiblemente en 6 partidos, queremos nosotros que, como había mencionado, tanto Fuerza Popular como Renovación Popular tendrían una porción importante en ambas cámaras, y nosotros pensamos adicionalmente que buen gobierno es un punto más de centro, centro-izquierda, pero que hablan mucho de la ley de mercado, no hacen cambios radicales en estos temas. Por lo tanto, podremos estar en ese punto, los inversionistas en el punto tributario, en este marco, pueden estar relativamente tranquilos. Perfecto. Gracias, Leo. Nos preguntan sobre, bueno, la incertidumbre electoral actual y si es, bueno, nos ponen como dos opciones, ¿no? Si es recomendable esperar una mayor claridad política para empezar a invertir, o quizás si nos conviene ir invirtiendo de manera estratégica, ¿no? Gradualmente, aprovechando puntos de entrada. Iván, no sé si... Sí, quieras... yo la tomo, ¿no? Gracias por la pregunta. A ver, esta pregunta yo creo que tiene como premisa dos conceptos. Uno es que probablemente el inversionista que ha hecho esta pregunta puede tener digamos, un view o, digamos, un enfoque muy local, ¿no? Por eso puede que haga esta pregunta. Y la otra está referido al timing, digamos, para, digamos, ejecutar una inversión normalmente muy enfocada en si es o no el momento correcto, ¿no? Hay dos conceptos importantes que manejamos. O sea, uno no tiene por qué sesgarse, digamos, a digamos, un mercado solo local, ¿no? Digamos, y de hecho la recomendación usual nuestra es tener, digamos, una visión global, ¿no? Y en segundo lugar, la conformación de un portafolio responde a factores estructurales y no a factores de timing de mercado, ¿no? Realmente hacer timing de mercado es muy difícil, ¿no? O sea, no es una estrategia probada, digamos, para un inversionista, principalmente que no está metido en el mercado día a día. Digamos, ahí lo que nosotros recomendamos es, en primer lugar, para cualquier inversionista, hacer un enfoque de construcción de un portafolio basado en su perfil de riesgo, ¿okay? Y sobre esa definición, digamos, ver cuál es ese portafolio, ese mix de tipo de activos entre money market, renta fija, renta variable, que se adecúan a su perfil de inversión y a su plazo de inversión, ¿no? Y eso en nuestro caso se refleja a través de distintos fondos mutuos que son los que conforman estos portafolios. Entonces, si uno hace ese ejercicio, el timing, digamos, termina siendo, y con una visión global, termina siendo menos representativo. Si uno, digamos, tiene una visión de inversión, digamos, en soles, por ejemplo, donde la renta variable local puede tener un peso más alto, el ejercicio es exactamente el mismo, ¿correcto? Es válido en ese contexto, digamos, en función de lo que comenta José, y eso, digamos, enlazado también a la labor que hace el asesor banquero con el inversionista, ir construyendo tal vez la parte de renta variable, tomando en cuenta, digamos, estos factores más tácticos que ha comentado José, es válido también, ¿no? Pero, sin embargo, no hay que perder de vista ese objetivo de inversión, ese perfil de riesgo que el inversionista tiene, y esa construcción de portafolio. Ya sobre ese portafolio que se ha construido, digamos, se podría, digamos, tal vez hacer una construcción de la parte de renta variable de manera un poco más organizada, de la mano del asesor, ¿no? Pero sí recordemos que el timing en general no es una estrategia que nosotros recomendamos, el timing para hacer inversiones. Y en última instancia es digamos, el especialista, ¿no? En este caso está José, que en el fondo, que tenemos nosotros un fondo de renta variable local, quien finalmente, estando día a día en el mercado, puede
tener a la vista pues, las mejores oportunidades, ¿no? Pero recordando siempre pues, este contexto de volatilidad que tenemos. De acuerdo, muy bueno. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan si es que se puede invertir en la Bolsa de Valores de Lima a través de Sura. Parece, creo que similar a la pregunta anterior. Hay cierto apetito por quizás aprovechar la coyuntura o la inversión local. Sí, se puede invertir en la Bolsa de Valores local a través de Sura. Hay distintos vehículos, ¿no? Lo que nosotros recomendamos, y conectando un poco con lo que dice Iván, es que si se va a realizar una inversión de ese estilo, siempre vaya acorde a mi horizonte y perfil de inversión, ¿no? Es importante saber que eso conversa para tener habilitada, digamos, esa opción y entender, pues, los riesgos que uno asume entrando a uno o a otro producto. Tenemos actualmente un fondo de acciones Perú, que de hecho maneja José Luis, invierte en distintas acciones de las más importantes localmente y le hace seguimiento al mercado constantemente. Conectando nuevamente con lo que decía Iván, a veces pues un inversionista no tiene el tiempo para hacerle seguimiento al mercado tan a profundidad y estar todo el día viendo la pantalla para encontrar ciertas oportunidades o hacer rebalanceos oportunos. Para eso pues se le cede, digamos, esa gestión al equipo experto, que es quien hace la gestión de ese portafolio, de ese fondo, para yo poder exponerme a los activos locales de manera más diversificada y más segura también. Si la pregunta iba más por el lado de si es que podemos comprar acciones específicas a través de Sura, también contamos con una sociedad de agente de bolsa, donde yo puedo comprar acciones, papeles individuales, ¿no? Para eso es súper importante que hablen con su asesor, con su banquero privado, para materializar un poco cómo funcionan ambas opciones, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una y los riesgos que uno asume en cada uno de los vehículos. Pero sí es una opción que hoy día tenemos dentro de Sura Investments. Recordarles que el QR está en pantalla, pueden escanearlo y dejarnos un feedback, recomendaciones, un poco una encuesta sobre cómo se ha dado esta conferencia, este webinar, para siempre poder ir mejorando. Entonces los invitamos a que nos dejen ahí su opinión. Siendo ya 9:17, no tenemos más preguntas de los conectados, creo que podemos ir dando por finalizado el webinar de hoy. Gracias a todos por participar, el equipo, y también a todos los inversionistas que se han conectado desde temprano para participar de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Steve. Gracias, Iván, José Luis. Cuídense. Chao. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Muchísimas gracias.